Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, hoy estamos en este nuevo episodio de Antropofonías y hoy vamos a recordar un proceso que comenzó alrededor del año 2020 y que representó un punto de giro en ese necesario proceso de deslegitimación de los procesos de memoria colonial. Hace poco más de 5 años se presentaron en efecto una serie de eventos que tuvieron como protagonistas a los pueblos indígenas y principalmente al pueblo Misak, quien ha liderado en Colombia el derribo de los símbolos del colonialismo. Hablamos particularmente del derribo de monumentos que buscan conmemorar las gestas de unos llamados conquistadores. Hola Luisa, ¿por qué es importante traer Antropofonías justo hoy, un proceso que tuvo su punto más álgido hace 5 años? Hola Vladimir. Y sí, transcurridos más de 5 años de un movimiento mundial que comenzó a cuestionar por vías de hecho la legitimidad de los monumentos que enaltecen invasiones y colonizaciones, hoy nos preguntamos por la vigencia de estos procesos y por los aprendizajes y legados que dejó este giro decolonial en la memoria urbana de varias ciudades colombianas y del mundo. Nuestro programa de hoy se pregunta por los efectos, por el estado del proceso. En fin, quisimos saber si todo aquello paró en los célebres derribamientos de las estatuas de los invasores españoles algunos años atrás, y eso nos lo estamos preguntando especialmente hoy, cuando presenciamos un giro negacionista en muchos ámbitos. No se muevan y bienvenidos a Antropofonías. Comunidades antropofónicas. En Comunidades Antropofónicas quisimos recoger algunas opiniones frente al derribo de los monumentos que enaltecen la invasión española. Nancy García Villamizar, hermana de uno de los estudiantes asesinados en el llamado Caso 82 y quien sufrió en carne propia la invisibilidad histórica de los violadores de derechos humanos, agradece al pueblo Misak. Quiero agradecer a la comunidad Misak por esa posición tan extraordinaria no solamente para ellos, sino para nuestro país, el haber hecho esas acciones en contra de estas personas que vinieron dizque a descubrir nuestro país y solamente venían era a robar. En el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, un abusador, un genocida, un violador, un avaro, no se le debe dar respeto y me parece muy tenaz que lo hayan exhibido en el Museo Nacional y se lo dije a las personas ese día porque considero que debe estar en las mazmorras porque ese lugar era una cárcel donde llevaban a las personas. Jorge Andrés Forero González, economista, consultor en temas de construcción de paz, menciona cómo, sin la fuerza del pueblo Misak y de otros pueblos indígenas y campesinos, hubiese sido poco factible el cuestionamiento de símbolos represivos aparentemente inamovibles y que han pervivido por cerca de 500 años. Desde el pueblo Misak se logró poner un escenario de rebeldía, de esperanza y de construcción de país y más allá del país, de lo plurinacional. Fue muy importante, un hecho político sin precedentes como aquellos de Tupac Amaru II en su momento, que logró sacudir a un continente, como aquellos que fueron tan importantes para la independencia que se dio por los pueblos indígenas, campesinos y negros en los territorios de Boyacá, y un gran llamado a la descolonización mental de nuestros pueblos. Un gran abrazo para esa gran resistencia que se creó desde ahí y que seguirá retumbando. Identidades en diálogo. Derribar estatuas no es un fenómeno nuevo, ni tampoco acabado de inventar. Se usó en Egipto, en Roma, donde también existe incluso una expresión que traduce condena de la memoria. Por supuesto, en la Revolución Francesa. Acá en Colombia tenemos el incendio del Gran Templo del Sol, en Sogamoso.
Sin duda, esto no es un fenómeno colombiano, es un fenómeno internacional, pero en todo caso tiene unas singularidades colombianas de las que quisiéramos hablar. Luisa, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Nuestro invitado es Didier Chirimuscay, vicegobernador del Cabildo Nucotrac de Bogotá en 2016 y presidente de la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, AMSIC. Didier es vocero en temas relativos a los procesos de recuperación de memoria, entre otros muchos temas. Y el día de hoy nos va a contar un poco sobre las acciones de protesta simbólica y derribamiento de las estatuas de invasores españoles que iniciaron en el contexto de la movilización nacional de 2021, pero que dieron origen a un proceso de movilización y reflexión crítica que todavía se mantiene. Didier, muchas gracias por estar en Antropofonías, qué bueno volverte a ver. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estos espacios que tienen que seguir sensibilizando sobre los territorios, sobre los pueblos y lo más importante, sobre nuestros orígenes. Y bueno, Didier, como mencionaba Luisa, conversaremos de un proceso de memoria que a la vez es toda una pedagogía y en cierto sentido una pedagogía de vanguardia que finalmente toma la iniciativa para derrumbar de manera simbólica pero también práctica al mismo tiempo los referentes del colonialismo y de una invasión que pues debe ser llamada por su nombre, ¿cierto? Y bueno, en la previa estábamos hablando de un proceso de más de 20 años de trabajo sobre la memoria. Perdón, ya llevamos 40 años, no son 20, sino 40 años del 80 a 2020 y con el previo trabajo pues decir y pensar alrededor del tema de la memoria, porque la lucha de los pueblos indígenas pues parten como de esas dos instancias muy importantes, como lo es el territorio y la memoria. Y en este caso, insistimos, por ejemplo, en ese principio o la frase célebre en los 80s que decían recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces, ahora una nueva generación, pues empezamos a decir que recuperar la tierra y la memoria para seguir recuperando todo. Entonces, son aportes que van quedando, ¿no? Y en su contexto o a nivel mundial también se veía esos escenarios anticoloniales de derribamientos, ¿no? Y, por ejemplo, todo el caso en ese momento de George Floyd, ¿no? Al negro estadounidense que asesina la policía gringa o la policía o la institucionalidad estadounidense. Entonces, va a haber una serie de cosas muy importantes que se viene dando en ese momento. Bueno, entonces tú nos has dado ya unas pistas para recordar los antecedentes en comunidades en los que se funda también recoger este hecho algunas que fue opiniones tan frente al derribo importante de lo... y que los medios de comunicación nos mostraron como el derribamiento de unas de los estatuas. monumentos que Didier, ¿qué significaban esas estatuas para ustedes? Hermana de uno significaba la revictimización. Creo que en eso hemos sido concretos en la revictimización, pero previo a ello, frente a esta reflexión, pues hacer una serie de asambleas comunitarias, de hablar con la gente sobre lo que pensábamos de esa historia que ha secuestrado la memoria de los pueblos originarios. Digo, esta historia del occidente, la historia del concordato, la historia de la imposición, la historia de la conquista, la historia de la colonia, la historia de la república. Recordemos el patrimonio, como lo dije, el concordato entre la iglesia para repartir la educación hacia las comunidades en Colombia y también a los otros sectores, cómo ha sido perverso. Entonces, a nosotros aprendiendo conquistadores, libertadores, héroes que no son nuestros. Entonces, esa revictimización sistemática, estructural. Entonces, frente a eso, lo que las autoridades, lo que a las comunidades convocan es hacer juicios históricos y simbólicos. Esos juicios históricos y simbólicos consiste en dictaminar juicios o ejercer como el derecho a la réplica frente a estos genocidas, porque lo que hoy se conocen como conquistadores, como fundadores, lo que ellos hicieron tanto desde México, Hernán Cortés, Gonzalo Jiménez de Quesada aquí en Bogotá, más en el suroccidente Sebastián de Belarcázar, pues son cometer crímenes de lesa humanidad que no están dateados. Que hoy pues no se conoce, hoy solamente se
se alaba, ¿no? a esos pues supuestos héroes, supuestos fundadores, y estas ciudades ya existían. Los pueblos indígenas no hemos llegado a las ciudades, sino que nuestros espacios sagrados fueron interrumpidos. Entonces, en ese sentido es dictaminar esos juicios, y además de que pues hemos tenido ese genocidio sobre nuestros territorios, los habitantes de estos pueblos, pues además nos colocan unas estatuas con recursos públicos del Estado, con recursos, por ejemplo, de España. Entonces, como premiar a esos genocidas, ¿no? Entonces, frente a eso, pues los juicios históricos y simbólicos que hemos desempeñado el pueblo Mixag y el movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Bueno, ya ha pasado un tiempo importante, tuvimos una sociedad que se manifestó de manera importantísima en la calle y que pues de diversas maneras respondió a ese proceso que ustedes llaman pedagógico. Pero yo quisiera que nos cuenten por qué lo llaman pedagógico. Porque es insistir en despertar a la gente, porque si no despertamos a la gente, si no sensibilizamos, más que la visibilización, la sensibilización sobre la memoria colectiva, que la historia no debe estar construido desde los héroes, desde el individualismo, desde una imposición económica, imposición religiosa, no desde la trampa. Y hoy, por ejemplo, esa trampa se vive la corrupción, sino que más bien la memoria es colectiva, es la memoria de la naturaleza, es aprender de la naturaleza. Cuando hoy el presidente del estallido social, como lo es el presidente Petro, pues habla, por ejemplo, de las políticas alrededor del agua, pues no es cualquier palabra, es una visión que los pueblos indígenas hemos venido emitiendo. Entonces, pedagogía es eso. Por ejemplo, gran pedagogía también fue, por ejemplo, el COVID-19 o la pandemia. Mire que nos enseñó el valor de la tierra, el valor de los productos, el valor de tener tierra. Pese a que hoy las redes, internet, todo esto electrónico, pues para muchos países o para los ricos del mundo, por ejemplo, son a costa de estas tecnologías, ¿no? Y por ejemplo, en derecho, eso cómo se irá a avanzar, ¿no? Entonces eso es pedagogía, de reflexionar, de decir que el agua tiene sus colores, tiene sus olores, tiene una misión de origen, las tierras tienen sus diferentes colores, es hembra, es macho, lo que, por ejemplo, el mundo occidental reduce como silvestres o baldíos, ¿no? Como como el aire, ¿no? El aire son de diferentes momentos, diferentes misiones, como el fuego nos enseña, y eso pues lo hemos heredado de nuestras abuelas y abuelos, que estos consejos, esta memoria, el aprendizaje de nuestras formas de concepción de nuestra identidad, lo hacemos, por ejemplo, alrededor del fogón. Entonces, pedagogía llamamos es a eso, a pensar sobre nuestros elementos vitales, y esos elementos vitales están en el planeta, y es responsabilidad de todos salvaguardar el planeta. Didier, los monumentos, las estatuas han sido mecanismos hegemónicos de memoria, de una memoria oficial, muchas veces colonial. Y 4 años después vemos que algunos de estos espacios en donde estaban estos monumentos no volvieron a reconstruirse. Digamos que quedaron esos espacios vacíos. Pero también en su momento hubo mucha controversia sobre si debían erigirse allí nuevos monumentos que representaran todas estas memorias de las que nos hablas. Me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Debemos construir nuevos monumentos o dejar esos espacios vacíos? El tema aquí creo que es bajar un monumento, poner otro. Yo creo que ese no es el tema, sino los ciudadanos, todos los ciudadanos que congregamos en este espacio. Por ejemplo, nosotros vimos un detalle o una acción muy importante cuando derribamos el 7 de mayo aquí a Gonzalo Jiménez de Quesada, a pocas cuadras de aquí, pocas cuadras del Senado, del Legislativo, del Ejecutivo, del Ejecutivo del Distrito y de lo nacional, y también muy cerca, ¿no? Entonces, en este espacio que la Universidad Pedagógica, las universidades públicas de aquí de Bogotá
dictaban clases ahí, reflexionaban sobre temas de país. Entonces eso como, o sea, es un espacio público, pues, entre comillas, porque lo público está tendiente a privatizar. Entonces de pronto lo que hemos dicho al pueblo misa tiene que ser espacios propios de la gente, de reflexionar. Entonces en ese sentido que la construcción lo hagamos entre todos, ¿no? El que es afín, el que es contrario. Entonces es muy importante el llamado de que a los opuestos también pues comulgar y ir pensando estos espacios como espacios que convoquen a hablar, que brinde su percepción, y estos espacios que pues sea un espacio de pedagogía, de crearnos juntos la ciudad, de crearnos juntos la sociedad y de crearnos juntos pues nuestra memoria colectiva. Tú hablaste de una transformación y quizás si te entendí bien, estamos hablando de una transformación generacional, en el sentido que los mayores de ustedes tenían una reivindicación hacia la tierra y las generaciones nuevas giraron también, pero hacia el tema de la memoria, a recuperar la memoria, así como también ellos hablaban de recuperar la tierra. Pero ¿cómo ha sido ese debate con ellos? ¿En qué sentido fueron debatidas estas ideas? ¿Han sido retroalimentadas? Al interior del pueblo Misak, ¿cómo se llevó a cabo este diálogo intergeneracional? Bueno, pues nosotros no podíamos hablar de debates porque pues estamos en este momento, como nos encontramos aquí en Espacio, nuestros mayores hicieron esa memoria, como pueblo lucharon y nosotros también somos parte de esa memoria colectiva, parte de esa historia, pues entre comillas, pero más que de debate. O sea, con eso no quiere decir que en los 80 o antes de los 80 no hayan pensado en la memoria, seguramente diferente concepto, otro concepto, pero pues siempre desde sus inicios, recordemos que en el 71 se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre ellos pues el pueblo Misag o el Cabildo Misag es uno de los creadores, de los menos de 10 cabildos en ese año que crearon, ¿no? Y existirán centenas de cabildos a nivel del Cauca, pero por ejemplo fue fundamental la lucha de los Nasa, de los Misag, de los Yanaconas, Coconucos y Totoroes en su momento, en el 71. Entonces se vivía, simplemente aquí lo que quería resaltar es que la memoria del territorio pues no van separados, van juntos. Pensar en el territorio es pensar en la memoria y viceversa. En ese sentido pues las discusiones aquí, el tema concreto es de hacer juicios históricos, lo que hoy las academias, por ejemplo, todavía no siguen reconociendo, de pronto tergiversan la historia, de pronto la historia es más individual, la historia es de autor, mientras que la lucha de los pueblos indígenas es de colectividad, de masivos, de mingarnos, de ir juntos, como dicen el pueblo aymara, ¿no? De caminar juntos, que nadie quede atrás, que a nadie le falte nada y caminemos juntos. Entonces, en ese sentido, pues son estos principios que existen alrededor de la concepción del territorio. Didier, el tiempo de las movilizaciones sociales fue un momento de muchas juntanzas con el movimiento estudiantil y con otros movimientos sociales. ¿Qué tanto ha sido posible continuar ese tejido, ese movimiento pedagógico que se inició hace 4 años y que tenía en esos espacios antes ocupados por los monumentos unos puntos importantes de efervescencia? ¿Qué ha quedado de ese tejido colectivo que se hizo con otros indígenas, con otros ciudadanos, con los estudiantes, con los jóvenes y con los artistas? Lo importante es que esto está vivo, ha quedado vivo. Justamente ahorita el 4 de septiembre tenemos, por ejemplo, la caminata de la peregrinación al Templo del Sol en Sogamoso, donde en cabeza de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues quemaron el centro ceremonial de los muiscas. Entonces, eso hay una evidencia de que hemos continuado. En Bogotá hemos continuado esos escenarios, ¿no? Durante el estallido social, por ejemplo, estábamos o previo o después del primer derribamiento en Popayán, que fue el 16 de septiembre del 2020, y
cuando tomamos también el aeropuerto del Dorado, en esos días también visitamos, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, arriba, Cerro Seco, en esos tiempos con el humedal Tibabuyes, en estos momentos, por ejemplo, hace poquito estuvimos, por ejemplo, apoyando al humedal Tunjo, que la alcaldía distrital pues quiere desalojar. Entonces hemos continuado. Colectivo 82, hay muchos, ¿no? Postmonumenta, el colectivo 27N, el de Dylan Cruz, el de 9 de septiembre, Siempre Viva. Entonces hay muchos colectivos que en este momento pues no puedo alcanzar a decir todo el listado, pero hemos seguido caminando con el pueblo muiscaca. Entonces eso ha quedado y está vivo. Entonces en ese sentido, por ejemplo, como hoy aquí en Bogotá, la catedral, y lo decía el padre Javier Giraldo en algún momento, por ejemplo, cómo este personaje que hizo tanto daño y que tiene, o sea, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada tenía deberes en España, él lo iban a hacer juicio y por eso no pudo regresar y murió acá, porque si regresaban a España fijo él iba a la cárcel por esos crímenes cometidos acá. ¿Cómo sería de cruel que hasta en misma España? Pero aquí en Colombia lo tienen alabando, lo tienen en la catedral, imagínense, o sea, una institucionalidad como la iglesia cristiana que hizo tanto daño. Eso no quiere decir que solamente los católicos, sino lo que antes hacía la iglesia católica, por ejemplo, hoy nuestros territorios sigue haciendo las iglesias cristianos evangélicos, ¿no? Entonces todavía tiene otros métodos, esos sistemas, pero lo siguen haciendo. Entonces en ese sentido abre estas discusiones, abre estas aperturas y esto sigue vivo. Por ejemplo, yo cuando digo colaborador permanente del movimiento AISO es en estos escenarios. Justamente ayer, por ejemplo, desde la Defensoría me invitaron para hablar de estos temas de la memoria. Hoy aquí estoy alrededor del tema de la memoria y en Sogamoso estaré con temas de la memoria y seguramente, por ejemplo, esto también ha dado como una tónica internacional, porque en el 2023 también estuvimos frente a estos temas en Alemania. Entonces ha sido como un instrumento. Hablar de la memoria pues es hablar de la vida viva de los pueblos indígenas que hemos ido resistiendo, pero que hoy estamos reexistiendo. Tú mencionaste el concepto de juicios históricos que me parece muy importante poder desarrollar, sobre todo cuando están proliferando unas perspectivas negacionistas. Lo vimos ahora en el caso de Santa Marta, Carlos Vives, etcétera, y bueno, su video. ¿Cómo podemos nosotros pensar en esos juicios históricos? ¿Cómo se desarrollan? ¿Es un proceso que ustedes vienen pensando de manera sistemática, que vienen desarrollando? ¿Cómo lo vienen pensando? En frente a eso de juicios históricos, pues nuestras autoridades tienen todas las facultades de emitir esos juicios, de dictaminar, y sería muy importante, por ejemplo, a nivel internacional, y lo estamos provocando también frente a estos espacios, de hacer esos tribunales, ¿no? Intergubernamentales y llevar a diferentes cortes, porque todos los problemas que tenemos hoy los pueblos indígenas, los negros, los afros, en relación, por ejemplo, de la trata transatlántica que ellos sufrieron, y aquí, por ejemplo, todo el saqueo de nuestro territorio. Por ejemplo, España en ese momento llegó por la metalurgia, ¿no? En nuestro caso, en el suroccidente, por ejemplo, llegaron en 1535 en cabeza de Sebastián de Belalcázar. Pero, por ejemplo, en ese momento lo que se veía, por ejemplo, la disputa territorial, ¿no? Entre Portugal y España, y todos los maestros, por ejemplo, de la esclavitud, que son los holandeses, y que en su momento, por ejemplo, la disputa que había entre la corona española, la corona inglesa. Entonces, toda esa guerra que provocó y lo trajeron a cabo, hoy es evidencia de que eso sigue por otros medios. Entonces, es hacerlo vivo, y también, pero es perdonarlos, y muchas veces también puede ser muy complejo hablar de perdón, sino de la restitución, ¿no? De cómo se puede restituir hacia los pueblos, hacia los territorios que fueron profanados. Entonces, en ese sentido, ese tribunal que se pueda emitir y dar, y que esto se haga pues a perspectiva vinculante en las normas nacionales e internacionales en favor de los pueblos. Tú nos hablabas no solamente del derribamiento de las estatuas, pero también de caminatas, de recorridos, que es lo que hoy podemos ver acá en la ciudad.
Me pregunto qué está pasando en los otros territorios indígenas. ¿Cuáles son esos mecanismos que tienen hoy en día, por ejemplo, el movimiento de autoridades indígenas para reconquistar esas memorias? Como lo vienen diciendo en el norte del Cauca, por ejemplo, la ASIN, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que ha sido muy álgido en las últimas décadas y el territorio ha sido tan estratégico. Por ejemplo, ellos dicen pues que la palabra sin la acción es vacía. Frente a eso, por ejemplo, nosotros como MISAC, Nazas y campesinos, venimos en recuperación de tierras en Cajibío, Cauca, frente a Capa, Smurfy Cartón de Colombia. Es una empresa irlandesa que pues favorece el cultivo de pinos y eucaliptos. Entonces son en Cajibío 3.100 hectáreas, creo que Capa, Smurfy Cartón de Colombia hace presencia en un promedio de más de 20 municipios en el país. Y pues los monocultivos y esta empresa pues ha favorecido, por ejemplo, al paramilitarismo en Colombia. Pero, por ejemplo, evidenciar eso, llevarlo al Parlamento irlandés, ¿no? Entonces han sido pues trabajos que hemos hecho de visibilizar cómo estas transnacionales pues siguen castigando, siguen saqueando sobre nuestros territorios. Por ejemplo, nosotros somos hijos de la palabra y del agua de los sueños, y frente a un monocultivo como el pino y el eucalipto, que no es que las plantas sean malas, ¿no? O sean malas, sino que, por ejemplo, este monocultivo, cómo hace secar los ojos de agua, ¿no? Más de 590 ojos de agua en Cajibío en las últimas décadas. Entonces, es ese ejercicio. En el Tolima, por ejemplo, con los pijaos y acompañando a los MISAC, también hemos recuperado aguas. ¿Qué es eso de recuperar aguas, no? Empresas que hacen sus represas para monocultivos de gran extensión. Entonces dejan a los campesinos menos favorecidos, a los indígenas menos favorecidos, en este caso los pijaos, dejan sin agua. Entonces lo que hizo el movimiento de autoridades fue prácticamente desbaratar en vías de hecho medio muro, y eso, por ejemplo, ya da agua a estos sectores menos favorecidos. Entonces ha sido ese ejercicio pues también del accionar, porque si no hacemos esos ejercicios, y no solamente estos ejercicios, sino esa pedagogía, pues lo hemos llevado, por ejemplo, aquí en Chuachí, en Fomeque, hemos estado en Mosquera, hemos compartido esta experiencia en diversas partes. Entonces ha sido pues importante de continuar estos procesos con la acción. Bueno, Didier, ¿y qué viene de aquí en adelante? ¿Qué han pensado ustedes próximamente en estos procesos de recuperación de la memoria? Bueno, cuando nosotros tumbamos el 16 de septiembre a Sebastián de Belalcázar en Popayán, nosotros ese día declaramos el Día Internacional de la Memoria de los Pueblos, porque generalmente cuando hay algún accionar, alguna lucha, pues hay veces es más reivindicativo, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, pero en este caso la memoria no solamente es la memoria de los pueblos indígenas acá, es la memoria africana, es la memoria de la cultura occidental, es la memoria de los pueblos, llámese aborígenes, nativos. Entonces es muy amplio. Y el 7 de mayo, cuando derribamos acá a Gonzalo Jiménez de Quesada, ese lo hemos llamado el Día de la Reexistencia de los Pueblos. Entonces eso es vamos a seguir asumiendo esto, y pues tenemos a perspectiva también pues de continuar como con las reclamaciones de decirlo, ¿no? Esto nos está pasando, por ejemplo, los museos en Berlín, los museos en otro país. Entonces lo que hemos abarcado, entonces, por ejemplo, es muy importante la reparación hacia los pueblos indígenas alrededor del tema de la memoria, el reconocimiento de las sentencias, la creación de los tribunales por la memoria de los pueblos. Por ejemplo, decíamos simbólicamente también crear cárceles para los criminales de lesa humanidad, que pueden ser simbólicos, ¿no? Por ejemplo, si hoy en Bogotá a Gonzalo Jiménez de Quesada lo tratan como un gran héroe y lo tienen en la catedral, pues para nosotros es injusto de toda esa violación del territorio que ha habido.
Es importante, por ejemplo, hemos insistido a los pueblos, venimos diciendo la creación de un Consejo de Memoria de los Pueblos Indígenas, ¿no? Es muy importante estos temas, ¿sí? Ya ha habido un camino importante, por ejemplo, en la repatriación de los elementos sagrados de las comunidades y los pueblos indígenas. Expulsar, por ejemplo, los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, que hemos insistido. Instar también a las organizaciones de Naciones Unidas que están representados en la UNESCO, ¿no? Estas fechas, instar también a reclamaciones, ¿no? Todo eso, y reportar también pues estos casos históricos a la justicia frente a la Corte Penal o en los sistemas de sistema interamericano o a la misma Unión Europea. Entonces, la apuesta, nuestras perspectivas es grande, pero esto no lo podemos hacer sin la memoria y no lo podemos hacer sin las comunidades y sin generar movimiento. Por eso nosotros no nos consideramos una organización, sino como movimiento, ¿no? Por eso el movimiento siempre en constante acción, no solamente como a las reclamaciones frente a un gobierno de turno o frente al Estado, sino que sea permanente, movilizando. Muchísimas gracias, Didier, por habernos acompañado hoy en Antropofonías. Tu conversación nos recuerda cómo estas luchas indígenas son un continuo que viene de mucho tiempo atrás y cómo hoy el asunto del derribamiento de las estatuas es apenas un elemento de una lucha por la memoria que tiene diversos mecanismos y que toma muchas formas. Una lucha que articula diferentes movimientos a diferentes actores alrededor de esta necesidad de reconquistar la memoria, de seguir reexistiendo y de poder también ejercer ese derecho justo a la réplica y a la representación. Definitivamente aprendimos muchísimo y quedamos también a la expectativa de seguir conversando sobre este gran programa de memoria que tú has venido hoy a compartir con nosotros. Muchas gracias.